Y bueno, en el momento que había pues, bastante por parte del director del departamento, del Departamento de Tecnología Española, había hecho una propuesta, varios profesores también del departamento habían venido también aquí a la escuela de Manises, estábamos interesados en que esta misión saliera adelante. Y entonces, bueno, decidimos que quizás sería mejor tratarla un poco más específicamente, no llevarla con todo el bloque de las otras menciones. Por tanto, decidimos hacer es una junta ordinaria, no es una junta extraordinaria, una junta ordinaria que va a hacer unas cuestiones generales del centro, y después ya se pasó a lo que era el punto, que era la aprobación de la mención de Asturias, de lengua asturiana. Hubo poco debate, pensé que iba a haber muchísimo más debate, hubo poco, me dio la impresión de que todo el mundo ya venía pues, muy concienciado, sabiendo muy bien más o menos lo que le parecía que debía de votar. Por tanto, las intervenciones fueron pocas, me sorprendió en ese sentido, fueron muy pocas, y cuando terminaron se procedió ya a la votación, y con estos resultados, 58 votos a favor de la mención, 26 en contra y 3 en blanco. ¿Cómo queda ahora el panorama de la votación homológica? Pues ahora queda de tal manera que van a ser en total 6 menciones las que vamos a presentar. Dentro de la optatividad puede haber optatividad libre, abierta, asignaturas abiertas a todos los alumnos, pero después hay otro tipo de optatividad que se centra en bloques, digamos, de asignaturas que tienen una temática común, que va a ser lengua extranjera, inglés o francés, educación física, educación musical y educación especial. Y ahora se incorpora esa votación lengua asturiana. Son 30 créditos, es decir, 5 asignaturas de 6 créditos las que se ofrecen a los alumnos. Los alumnos que opten por una mención, lo que sucederá cuando ya empiecen los títulos de grado, eso sucederá que en el suplemento europeo al título, que se llama el SET, va a aparecer que tienen una mención determinada. ¿Es una especialidad para que la gente lo entienda? Es menos que una especialidad, porque en realidad con 5 asignaturas no se llega a una especialidad. Un maestro de lengua extranjera o de educación física, 5 asignaturas es muy poco, 30 créditos es muy poco. Es un pequeño refuerzo a cierta parte del currículum. ¿Un refuerzo para tiene que ver el visto bueno del rectorado y del principado, o cómo va ahora? Sí. Ahora tenemos que terminar a lo largo del mes de abril lo que nos queda pendiente y presentarlo ya totalmente la memoria al rectorado. El rectorado lo revisa, hay una primera revisión por si acaso hay algún tipo de fallo, etcétera, y después ya pasa al gobierno del Principado y de vuelta ya para ir a la NECA a Madrid a ver si nos aprueban. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo palpa el alumno en ese sentido? Y hasta ahora, el asturiano, ¿qué presencia tenía en magisterio? Para que la gente entienda un poco el porqué de tomar esta decisión como novedad de una especie de especialidad, como decían, en magisterio para el asturiano. No, hasta ahora siempre ha existido. Durante muchísimos años la lengua asturiana ha tenido cabida en los planes de magisterio. Concretamente eran 2 asignaturas, lengua asturiana 1 y lengua asturiana 2, las que se venían impartiendo y se están impartiendo todavía ahora en la especialidad de lengua extranjera. Lo que pasa es que ahora, el momento que se incorpora como mención, pues ya no es una sola especialidad, y aparecerá como una mención para todos los alumnos de primaria. Ahora ya en el futuro ya no vamos a hablar de especialidades, es infantil o primaria, y dentro de primaria esas menciones, que no podríamos llamarlas especialidades, pero bueno, tendríamos un poco refuerzo de alguna área curricular. ¿Cuántos alumnos podríamos dar? Palpando un poco el porcentaje de alumnos de cara a aquellas primeras asignaturas, no sé, de cara también a los números de alumnos que pueden estar sonando un poco, porque los evangellos de adelante se hablan dentro de la junta es porque está la representación de profesores, la directiva, pero también está el alumnado, ¿no? Sí. El número de alumnos que puedan optar, bueno, pues estamos barajando todavía ciertas cantidades. Hasta ahora hemos tenido un gran número de alumnos y eso supone que baje un poco la calidad porque no se puede atender a tantos. El edificio pues está muy obsoleto, no tenemos medios suficientes, los espacios son reducidos. Entonces tendemos a menor número de alumnos. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que habrá a lo mejor 240, 300 alumnos en primero, más o menos, todavía no hemos llegado a una decisión exacta.
Y esos alumnos tendrán que optar, algunos para las menciones, que serán todas estas, efectivamente, o también la optatividad libre, ¿no? Esa es otra posibilidad. Un alumno también puede escoger varias asignaturas que no tengan nada en común unas con otras, porque para eso es optatividad. Por lo menos para conseguir esos estudios complementarios de estudiantes, ¿no? No serán para todos los alumnos de magisterio, tendrán que restringirse o no. Bueno, sí, tendremos por los espacios, quizá el máximo sería 40, porque más a lo mejor no nos caben, pero para todas las menciones, no solamente para las de lengua asturiana. Eso sería para todos. ¿Cuántos alumnos tenemos en magisterio? En magisterio ahora hay 600 alumnos. ¿La media suele ser esa? Sí, más o menos. Y además hay una lista de espera muy grande de alumnos, es una carrera pues bastante solicitada. Afortunadamente ahora está viniendo mucho licenciado, una vez que terminan sus estudios, parece que tiene un poco más de salida a las oposiciones en el magisterio, y si no opositan, pues a lo que es a la enseñanza también tiene otros caminos, que es a la administración pública, a nivel de ayuntamiento, etc. Antes comentaba los casos que quedaban por llegar, tenemos plazos más o menos máximos a lo mejor para saber, por ejemplo, cuándo se tiene que tomar la decisión definitiva en Madrid o cuándo tiene que emitirles este comunicado el principal. Sí, bueno, ahora nosotros en la fecha final, a últimos de mayo sería el plazo máximo ya para poder entregarla al rectorado. Entonces, la intención nuestra es entregarla mucho antes, esperemos. Y después ya que siga todo el trámite. Después parece ser que también en Madrid hay teniendo muchas dificultades para revisar tal cúmulo de propuestas que están llegando, entonces no lo sé si se va a retrasar, no podría decir exactamente cuándo va a ser. No sabéis, no nos han comentado. No, en ese sentido no. ¿Piensa que hay algo interesante de comentarnos? No, yo creo que bueno, o sea, estamos satisfechos que se ha cumplido lo que la mayoría quería y nada más, incorporará una mención más a magisterio. Muchísimas gracias.